La Línea Internacional de Fecha, o IDL por sus siglas, es una demarcación internacionalmente aceptada de la superficie de la Tierra que se extiende entre los polos norte y sur y sirve como límite entre un calendario día y el siguiente. Atraviesa el Océano Pacífico, siguiendo aproximadamente la línea de longitud de 180 grados y desviándose para pasar alrededor de algunos territorios y grupos de islas. Cruzar la línea de fecha calendario hacia el este disminuye la fecha en un día, mientras que cruzar la línea de fecha calendario hacia el oeste aumenta la fecha. Es para volver loco al más pintado. Mira el video hasta el final porque te estaremos mostrando cuál es objeto de esta demarcación horaria. Para tener un estándar con el que medir el tiempo en diferentes puntos del globo, lo que hemos hecho es dividirlo en trozos más pequeños. Si la Tierra tarda 24 horas en hacer una rotación completa, día completo, la hemos dividido en 24 trozos más pequeños siguiendo los meridianos del globo. Con esto conseguimos que sea una hora determinada del día cuando el Sol está a determinada altura en casi todas las partes del mundo. Esto, en líneas generales y sin entrar en las excepciones ni los horarios de verano e invierno, nos permite tener diferentes usos horarios. A medida que nos movemos hacia el este, sumamos horas. A medida que lo hacemos hacia el oeste, restamos horas. De ahí que en las Islas Canarias tengan una hora menos, porque se encuentran mucho más al oeste, y el este de Europa generalmente una hora más, por el estar más al este. El problema, sin embargo, se encuentra en la otra parte del mundo. El geógrafo árabe Abulfeda, del siglo XIII, dijo que los circunnavegadores acumularían una diferencia de un día con respecto a la fecha local. Este fenómeno se confirmó en 1522, al final de la circunnavegación de Magallanes Elcano, la primera circunnavegación exitosa. Después de navegar hacia el oeste alrededor del mundo desde España, la expedición hizo escala en Cabo Verde en busca de provisiones el miércoles 9 de julio de 1522, hora del barco. Sin embargo, los lugareños les dijeron que en realidad era el jueves 10 de julio de 1522. La tripulación se sorprendió, ya que habían registrado todos los días del viaje de 3 años sin omisión. El cardenal Gasparo Contarini, embajador de Venecia en España, fue el primer europeo en dar una explicación correcta de la discrepancia. Ahora vamos porque se considera óptimo hacer este desbarajuste horario. Una línea imaginaria que va desde el polo norte al polo sur y atravesando Reino Unido y España, entre otros países, es la que marca cómo deben medirse los días. Se trata del meridiano de Greenwich. Nos permite sumar o restar horas según vayamos al este o al oeste. También es el punto donde, cuando es pleno día a las 12 p.m., el resto del mundo está en el mismo día. Eso sí, mientras que moverse de un lado a otro de Greenwich implica saltar una hora, en el lado opuesto del globo saltamos de día. El meridiano 180 grados es la línea virtual opuesta a Greenwich y punto de partida del día. Se le conoce como línea internacional de cambio de fecha y es una línea que no solo separa el tiempo en horas, sino en un día completo. Una persona puede pasar de lunes a martes cruzando esa línea en dirección oeste o de martes a lunes si la cruza en dirección este. Técnicamente es viajar al futuro o al pasado y solo hay que nadar, coger un barco o ir en avión. Como muchas otras líneas virtuales y fronteras, la línea internacional de cambio de fecha no sigue una línea recta perfecta que atraviese de la Tierra de polo a polo por el meridiano 180 grados. La línea comienza recta cruzando el polo norte hasta llegar a una pequeña isla de Rusia, que es cuando se mueve al este para abarcar toda Rusia en un mismo horario. A fin de cuentas, sería extraño que en un pueblo sea viernes y el otro esté en fin de semana ya. La línea, por lo tanto, pasa por la mitad, separando Rusia de Alaska, Estados Unidos, justo entre dos islas, separadas por 3,8 km de distancia. Se trata de las Islas Diomedes, en Rusia, y Little Diomedes, en Estados Unidos. Si uno va de una isla a la otra cambia de día, y de hecho la nadadora Lynn Cox lo hizo en 1987 a 3 grados centígrados, en un evento para simbolizar el gesto de paz entre ambas superpotencias. Tardó 2 horas y 5 minutos, aunque técnicamente tardó un día entero. Siguiendo con la peculiar línea imaginaria, esta vuelve a desplazarse al oeste esta vez para recoger en un mismo horario las múltiples islas que Alaska tiene en la parte de Rusia. Uno piensa que estas islas serían las más al oeste que Estados Unidos tiene en el mundo, pero en realidad son las más al este al haber pasado el meridiano 180 grados. La línea, tras este zigzag, vuelve al meridiano 180 grados y baja en línea recta hasta llegar a la Polinesia. En la Polinesia las cosas se vuelven a complicar. Se trata de un área gigantesca en el vasto Océano Pacífico que abarca cientos de pequeñas islas y pequeños países. Muchos de estos países de la Polinesia tienen varias islas dispersadas por el océano, con el meridiano pasando justo por la mitad. Por razones políticas, económicas y sociales, esto no es conveniente. Es decir, imagina trabajar para una empresa que tiene oficinas en Madrid y en Barcelona. Si la línea internacional de cambio de fecha estuviese en el medio, en Madrid estaría
estarían trabajando un viernes, pero en Barcelona sería ya fin de semana e imposible comunicarse con ellos por temas laborales. Si ya hubo problemas cuando tenían 2 horas distintas, imagina con días distintos. El debate sobre la conveniencia de los cambios de hora se ha intensificado en los últimos tiempos. El Parlamento Europeo lleva años tanteándolo. No quieren cambiar de hora. Las brigadas antihorario de invierno se acumulan y hay una minoría muy movilizada que defiende que España debería estar en otro uso horario. Estas discusiones, que a nivel oficial están cerradas, que se quedan pequeñas comparadas con la época en la que cada provincia española tenía su propia hora local, la que era su hora solar media, porque antes de que se hiciese evidente la necesidad de establecer una coordinación en torno a las horas de los diferentes países a nivel internacional, a partir de una hora universal de referencia, la hora civil de España estaba fijada por el meridiano madrileño cuya longitud es de 3 grados, 41 minutos y 16 segundos oeste. Pero la de Madrid no era la hora de todo el país. Cada provincia tenía su propia hora dependiendo de su situación geográfica. Por hacernos una idea, la diferencia horaria entre A Coruña y Girona era de unos 45 minutos. Entre Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades del país, la disimilitud era de una media hora. Una circunstancia que resultaría inconcebible hoy en día, no tanto entonces. Cuando se vivía la mayor parte del tiempo en un mismo lugar y los viajes eran lentos, no suponía demasiado problema que la provincia vecina viese un horario distinto, pero cuando tocaba desplazarse en ferrocarril atravesando territorios, los problemas eran evidentes. Pese a que cada lugar tenía la hora que le correspondía, su hora solar media, a finales del siglo XIX, aquella no era una medida práctica. En países como Reino Unido, Francia y Alemania, empezaron por unificar los horarios ferroviarios a las horas de sus respectivas capitales o de Greenwich, en el caso de las Islas Británicas. Esta práctica dio lugar a que los relojes de las estaciones y los de los edificios oficiales diesen horas distintas en numerosas ciudades, pero simplificó enormemente la organización ferroviaria. Volviendo a la IDL, la Línea Internacional de Cambio de Fecha, IDL, es una línea imaginaria y arbitraria en la superficie de la Tierra que va desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Cuando cruza el IDL, el día y la fecha cambian. Si lo cruza viajando hacia el oeste, el día avanza en 1 y la fecha aumenta en 1. Si lo cruzas viajando hacia el este, ocurre lo contrario. La IDL no es una cuestión de derecho internacional, pero es uno de los pocos estándares adoptados a nivel mundial. El IDL es crucial para la interconectividad global, la comunicación instantánea, la medición del tiempo y bases de datos internacionales consistentes. Se trata principalmente de conveniencia, comercio y política. El IDL ocurrió por las mismas razones que la aparición de Internet. Funciona y hace la vida un poco más fácil. Antes de discutir cómo y por qué surgió la línea internacional de cambio de fecha, primero debemos revisar la cuestión de mantener el tiempo. Pero, a ver, ¿quién sabe exactamente qué hora es? En los días anteriores a los relojes mecánicos, el tiempo se medía principalmente con relojes de sol. Gente confiaba en la definición de que mediodía era cuando el sol estaba más alto en el cielo y hacia el sur. Un día era simplemente la cantidad de tiempo entre dos mediodías consecutivos. La mayoría de las ciudades del planeta pusieron sus relojes en ese ciclo. Todo fue bien, al menos dentro de cualquier ciudad específica. Como te anticipamos, en el siglo XIX, la aparición de los ferrocarriles transcontinentales complicó aún más las cosas. Ese siglo también vio cómo los relojes mecánicos precisos estaban ampliamente disponibles. Los viajeros se encontraron reajustando sus relojes por varios minutos en cada estación al este u oeste. Esto fue un inconveniente en el mejor de los casos. También en ese siglo, la aparición de la telegrafía creó problemas de cronometraje para las entidades comerciales y militares, los primeros en adoptar. El telégrafo, inventado en 1832 por Pavel Schilling, fue el primer verdadero sistema de mensajería instantánea. Permitió la comunicación a grandes distancias utilizando electricidad, que se mueve casi a la velocidad de la luz. El teléfono, patentado en 1876 por Alexander Graham Bell, fue el segundo sistema de mensajería instantánea de este tipo. Y por supuesto, para usar cualquiera de los sistemas de manera eficaz, es útil conocer las horas del reloj en las ubicaciones del remitente y del destinatario. Antes de explicar cómo se aplican las zonas horarias que resolvieron estos problemas del reloj, repasemos rápidamente la latitud y la longitud. Alrededor del 150 antes de nuestra era, Hiparco de Nicea, un matemático y astrónomo griego, propuso una cuadrícula global de líneas de longitud y latitud para medir la posición. Era un sistema de coordenadas para ubicar puntos en la superficie de una esfera. El eje vertical mide latitud y el eje horizontal mide longitud. Aunque profético, su idea languideció durante más de un milenio. Durante la era de los descubrimientos, a partir del siglo XV, los cartógrafos vieron la necesidad de medir la latitud
latitud y la longitud estandarizadas. Si su intención es trazar un mapa, reclamar una ubicación geográfica, debe describir su posición sin ambigüedades. Gran Bretaña dominaba los mares en ese momento y tomó la delantera en este esfuerzo. Portugal y España, las otras naciones marítimas importantes, estaban usando sus propios sistemas, pero finalmente se remitieron a Inglaterra. La latitud fue un problema menor que la longitud, ya que no hubo disputas sobre dónde se ubicaban los polos. Latitud 90 grados norte y 90 grados sur, y el Ecuador, latitud 0 grados. Sin embargo, la selección de un punto de partida para la medición de la longitud, el meridiano de 0 grados, fue arbitraria. Se basó más en el orgullo y la conveniencia nacionales. En 1851, Inglaterra designó el primer meridiano, de 0 grados de longitud, como el meridiano que atraviesa el observatorio de Greenwich. Eran la nación marinera dominante en esa época, tenían colonias en todo el mundo, usaban relojes mecánicos de última generación y estaban científicamente calificados para establecer un estándar. Seguramente habrás escuchado el dicho de que el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Eso fue una vez cierto. Inglaterra tenía colonias en todo el mundo, por lo que siempre era de día, en algún lado en el Imperio Británico. Gran Bretaña tenía influencia. En la última parte del siglo XIX, los científicos, los ferrocarriles y otras industrias emergentes sintieron la necesidad de un estándar de tiempo global. El primer sistema de este tipo, que utiliza 24 zonas horarias estándar, fue propuesto por Sir Sandford Fleming en 1876. Sandford era un ingeniero escocés que ayudó a diseñar la red ferroviaria canadiense. Su sistema no fue sancionado oficialmente por ninguna entidad global, pero en 1900 dio lugar a la adopción del sistema de zona horaria que se utiliza hoy. Nación por nación, el mundo se compró con la idea de Fleming. Dentro de cada zona horaria, todos los relojes se fijarían en un tiempo promedio que representara mejor la ubicación del Sol en el cielo. Ese tiempo se llama tiempo solar medio. Los relojes de Sol, en comparación, miden tiempo solar aparente, a veces llamado verdadero tiempo solar. El proceso de la zona horaria comenzó en 1883 para los Estados Unidos, cuando la nación se dividió en 4 zonas horarias estándar. Cada zona estaba centrada en un meridiano de longitud. Hora estándar del este, a 75 grados, al oeste del primer meridiano. Hora estándar central, 90 grados oeste. Hora estándar de la montaña, a 105 grados oeste. Hora estándar del Pacífico, a 120 grados oeste. El Reino Unido ya había iniciado un proceso similar. El resto del mundo pronto siguió su ejemplo. Para 1900, el sistema global de zonas horarias que usamos hoy estaba bastante bien establecido. El aumento de la conectividad global exigió algún sistema universal de medición del tiempo, y las zonas horarias estándar fueron la respuesta. La mayoría de las zonas horarias no siguen con precisión los meridianos de longitud. Hacen zigzags según sea necesario para mantener las islas, los países más pequeños, las grandes áreas metropolitanas en la misma hora del reloj, una concesión obvia a la conveniencia. Las zonas horarias estándar tienen 15 grados de ancho, ya que 360 grados divididos por 24 horas equivalen a 15 grados por hora. Están numerados por horas a partir del primer meridiano a 0 grados de longitud que atraviesa Greenwich, Inglaterra. El reloj de Greenwich muestra lo que se llama la hora media de Greenwich o GMT. El sistema de numeración facilita la búsqueda de la hora en otras zonas. Por ejemplo, California, 8 zonas horarias al oeste de Greenwich, se encuentra en una zona denominada Hora Estándar del Pacífico. Esa zona también está etiquetada como GMT-8 o GMT+16. Por lo tanto, si la hora en Greenwich es 12 p.m., la hora en California es 4 a.m., que surge de 12-8 horas. Desde 1972, GMT ha sido reemplazado en gran parte por UTC, o Tiempo Universal Coordinado. Cuando se inventaron los relojes atómicos en la década de 1950, fue posible medir el tiempo con una precisión mejor que la proporcionada por la Tierra en rotación. GMT era un sistema de tiempo promedio, basado en observaciones telescópicas del observatorio de Greenwich. UTC, aunque está sincronizado con GMT, tiene en cuenta ligeras variaciones en la velocidad de rotación de la Tierra. De vez en cuando se agrega o se resta un segundo intercalar al reloj del mundo. Es una corrección entre GMT y UTC. El periodo de rotación de la Tierra puede variar desde exactamente 24 horas por una fracción de segundo, de cualquier manera, dependiendo de las perturbaciones geológicas. Por ejemplo, a medida que los glaciares se derriten, hay una transferencia de masa desde latitudes más altas hacia el Ecuador, al igual que con un patinador artístico que reduce su velocidad de giro extendiendo un brazo o una pierna. La ley de conservación del momento angular requiere una reducción de la velocidad de giro para compensar esta redistribución de masa. Los científicos estiman que un terremoto de magnitud 9 en Japón en 2011 desplazó suficiente masa lejos del Ecuador para acortar el día en 1,8 microsegundos. Astrónomos también deben considerar la diferencia entre tiempo aparente y medio. Esa diferencia dependerá de qué tan lejos al este
este o al oeste, se encuentre uno dentro de una zona horaria y también de la ecuación del tiempo, que depende de la fecha. Luego está esa corrección confusa llamada horario de verano. Pero de nuevo, para entender la IDL, podemos ignorar estas complicaciones. En definitiva, seguro te estarás preguntando qué demonios es el IDL. Todos sabemos que el día y la fecha cambian a la medianoche, independientemente de su ubicación en el planeta. Pero para utilizar un sistema de zona horaria global con un IDL, el día y la fecha deben separarse en dos ubicaciones. No se puede dividir un círculo en dos partes con un solo corte. La solución fue proporcionada en 1884 por la Conferencia Internacional de Meridianos, celebrada en Washington, D.C., a la que asistieron representantes de 26 naciones. El IMC seleccionó el meridiano de 180 grados como el otro corte, no porque estuviera directamente opuesto al primer meridiano. Cualquier meridiano podría haber sido ese otro corte. Se eligió el meridiano de 180 grados porque atraviesa principalmente el océano abierto en el Pacífico Central, haciendo zigzag y zag para mantener a las naciones cercanas en su propio día y fecha. Entonces, la elección de 180 grados fue arbitraria, pero estableció el IDL en uso hoy, aunque el IDL comienza en el medio de su zona horaria UTC +/-12 en ambos polos, exactamente en una longitud de 180 grados. Durante la mayor parte de su longitud se desplaza hacia el este y coincide con el borde este de su zona horaria, que también zigzaguea y zags. La conclusión es que este alojamiento mantiene a las naciones insulares de Oceanía, cada una en su propio reloj y calendario. Pero hay excepciones. Justo antes de la medianoche del 29 de diciembre de 2011, los samoanos se reunieron alrededor de la torre del reloj en la ciudad capital de Apia para celebrar el momento histórico de saltar al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha. Cuando el reloj dio las 12 a.m., la gente de Samoa, junto con sus vecinos en la isla de Tokelau, se adelantó al sábado 31 de diciembre de 2011, saltándose el viernes por completo. Ahora se consideraba que las islas estaban en el lado oeste del IDL en el hemisferio oriental. Específicamente, cambiaron su zona horaria de UTC-11 a UTC+13. La decisión fue económica. Aunque Samoa había realizado gran parte de sus negocios con los Estados Unidos en el siglo anterior, este comercio se ha trasladado significativamente a la región de Asia y el Pacífico, en particular a Nueva Zelanda y Australia. Entonces, aunque Samoa estaba más cerca geográficamente de los países del Pacífico, había una diferencia muy molesta de 23 horas entre Samoa y Nueva Zelanda y una diferencia de 21 horas entre Samoa y la costa este de Australia, según Earth Sky Communications. Entonces, en un esfuerzo por sincronizar mejor sus semanas de trabajo con sus principales socios comerciales, los dos países insulares decidieron saltar sobre el IDL. En un artículo publicado el 28 de diciembre de 2011 en The Guardian, la primera ministra de Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, expresó el inconveniente de la situación anterior de IDL. Al hacer negocios con Nueva Zelanda y Australia, estamos perdiendo 2 días laborables a la semana. Si bien es viernes aquí, es sábado en Nueva Zelanda, y cuando estamos en la iglesia el domingo, ya están haciendo negocios en Sydney y Brisbane. Esta transición IDL fue una especie de regreso a casa para los samoanos. Hace más de un siglo, el país estaba en el lado occidental del IDL, pero decidió en 1892 trasladarse al lado este para estar más cerca de la hora estadounidense. Así que durante 119 años, los samoanos presenciaron la última puesta de sol del día y fueron los últimos en recibir el año nuevo. Ahora son uno de los primeros. Desafortunadamente, siempre habrá algunos inconvenientes al vivir tan cerca del IDL. Ahora hay una diferencia de 24 horas entre Samoa, ubicada en la parte occidental de la cadena de islas de Samoa, y Samoa Americana en el lado este. Tonga también prefirió estar en UTC+13 por razones de comercio y conveniencia. Las islas Chatham, a casi 500 millas, o sea, a 800 kilómetros al este de Nueva Zelanda, establecen los relojes en UTC+12,75, creando una zona horaria huérfana dentro de UTC+-12. Las zonas horarias fraccionarias se utilizan en 16 ubicaciones en todo el mundo. Los países simplemente eligen lo que les funciona mejor. Hay dos cosas a tener en cuenta sobre la IDL. Primero, en cualquier momento, hay 2 días y fechas secuenciales vigentes en la Tierra. Esos días y fechas están separados por el IDL, que va desde el polo norte hasta el polo sur, aproximadamente, a lo largo del meridiano de longitud de 172,5 grados. En segundo lugar, esos 2 días y fechas también están divididos por la línea de medianoche, el meridiano exactamente opuesto al Sol. Así que en realidad hay 2 líneas de fecha en la Tierra. Una gira con el planeta, el IDL, y la otra permanece fija en el meridiano de medianoche. En lados opuestos de ambas líneas de fecha, el día y la fecha son
siempre diferentes. Pero espera, parece haber una excepción a esa regla. El mundo entero parece estar en el mismo día y fecha durante una hora todos los días. Comienza cuando el límite este de la zona horaria UTC-11 llega a la medianoche. Termina cuando el borde este de la siguiente zona horaria, el IDL, el UTC+-12, llega a la medianoche. En ese momento comienza a desenredar un nuevo día, pero muchas zonas horarias cercanas al IDL han sido manipuladas hasta el punto en que nunca es el mismo día en todo el mundo. En verdad es por un instante infinitesimal cuando el IDL llega a la medianoche. Hay algunas excepciones a ese escenario. Por ejemplo, las islas Midway están en UTC-11 y las islas Marshall están en UTC+-12. Si usas la función Meeting Planner en el servidor de hora mundial para esas dos islas, verás que de hecho comparten el mismo día y fecha para la última hora del día. Hay otras combinaciones que dan el mismo resultado. La conclusión es que las zonas horarias están tan mezcladas en esta región que se rompen muchas reglas, demasiadas. Por ejemplo, cruzar el IDL cambia el día y la fecha, pero no la hora. Existen excepciones para ambas partes de esa regla. Por eso necesitamos mapas de zonas horarias y servidores de hora mundial. Afortunadamente, las aplicaciones de GPS conocen todas las reglas y excepciones, así que mantén tu teléfono inteligente en la fecha, el día y la hora correctos donde quiera que viajes. Supongamos que tienes un pie de cada lado del IDL, ¿qué día sería para ti? Pregunta capciosa. Dado que has cruzado el IDL, cada pie estaría en un día diferente. Si usabas un reloj en ambas manos, técnicamente, deberían configurarse en diferentes días y fechas. La pregunta de a qué hora esos relojes deben estar configurados no es tan fácil de responder. Dependiendo de la IDL en la que te encuentres, los tiempos pueden variar desde una hora más hasta una hora menos. Aquí es donde el horario de verano puede estropear las cosas, ya que algunos lugares lo observan y otros no. Y luego está la complicación de la zona horaria fraccional, pero estar como cabalgando sobre el IDL no es fácil. A menos que estés en un barco anclado en el IDL, realmente no hay ningún lugar donde puedas pararte de la manera descrita, excepto cerca de los postes. Dado que los meridianos de longitud convergen en los polos, es posible caminar a través de múltiples zonas horarias en una caminata arbitrariamente corta. A 1 kilómetro de cada polo, las zonas horarias tienen solo 262 metros de ancho. Si estuvieras exactamente en cualquiera de los postes, podrías pararte con un pie en las 24 zonas horarias. Las cosas se vuelven mucho más simples al usar solo unas pocas zonas horarias cerca de los polos. Algunas bases científicas en la Antártida usan la hora de Nueva Zelanda, UTC+-12, ya que es un punto de embarque popular para viajar a la Antártida. Otros ponen sus relojes en UTC. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional hacen lo mismo. La ISS se mueve a la asombrosa velocidad de 4,7 millas por segundo, o sea 7,7 kilómetros por segundo. Eso es 5,7 veces más rápido que una bala acelerada. La ISS realiza un viaje alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Entonces, en 24 horas, los ocupantes experimentan 32 alternancias de días y fechas y disfrutan de 16 amaneceres y 16 atardeceres. Para simplificar las cosas, sus relojes están configurados en UTC+0. Comprender el IDL es un ejercicio de aritmética y quizás algo de geometría. No es magia, no es física y apenas es astronomía. Se trata de establecer estándares de tiempo arbitrarios en un planeta en rotación. El tiempo, en ese sentido, es solo una herramienta más de una sociedad tecnológica moderna. Una última nota histórica. Durante la circunnavegación del globo de 1519 a 1522 de Magallanes, su navegante registró diligentemente el paso de cada día de su viaje. Cuando regresaron al puerto de origen, el día y la fecha estaban fuera de lugar a la una. No tomó mucho tiempo descubrir cómo sucedió ese error. Cuando se viaja hacia el oeste, en dirección opuesta a la dirección en que gira la Tierra, cada día durará un poco más de 24 horas. Es decir, si mide su día como el tiempo entre dos mediodías sucesivos. Durante los 3 años de su viaje, esas pequeñas diferencias se sumaron a un día entero. Esto fue casi 3 siglos antes de que se estableciera el IDL, pero demostró la necesidad de realizar ajustes de día y fecha durante los viajes globales. Gracias a la ciencia, todo está resuelto ahora. En el siglo XXI, la gente da por sentado el IDL. Los viajes transpacíficos son rutinarios y todos sabemos qué sucede cuando cruzas el IDL. Ahora sabes por qué sucede. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre estos cambios horarios y si los encuentras demasiado confusos. Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta pronto!